muchísimas gracias a la profesora Daisy. Muchísimas gracias a la profesora Daisy Vega, en representación del Instituto de la Mujer de la Universidad de quien está coordinando esta travesía importante, este diplomado tan especial. Y también quiero agradecer a todo el Instituto de la Mujer, a su directora, la profesora Araceli de León, y a todas las participantes y los participantes de este diplomado virtual, y específicamente al módulo que hoy vamos a iniciar por un par de semanas, y que vamos a estar intercambiando algunas ideas generales, una introducción general corresponde en el módulo número 4, pero también me gustaría que esto no fuera un módulo que solamente hable yo, sino que me gustaría que fuera interactivo con las y los participantes, para poder afinar un poquito más estas ideas que vamos a estar compartiendo. Me interesa mucho porque también en el debate, en la conversación, en las interrogantes, en las respuestas y en las interacciones, también nos fortalecemos en esto de la participación, ¿verdad? Y pareciera que fuera una cosa como que está muy lejos, pero que está bien centrado, bien en el día a día de cada una y cada uno de nosotros. Me gustaría, para iniciar, sí, y hablando de participación, que cada uno se presente en 2 o 3 minutos, un poco saber cuáles son las especialidades o las destrezas o las habilidades o los intereses, y que se presente cada uno de los que ya está aquí. Adelante, empezamos con Raimil. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Raimil Betancourt, soy extranjera, tengo ya casi 10 años en Panamá y bueno, decidí después de tanto tiempo comenzar a estudiar de nuevo, por decirlo de una manera. Eh, a través de la pandemia estuve con Hayas, como voluntariado y después como primero como beneficiaria y luego como voluntariado y después, bueno, como gestoras comunitarias. Y bueno, este tema pues me llamó mucho la atención, aparte de que es algo que me ha gustado en mi área. Yo estudié Derecho, no lo llegué a ejercer porque pues pertenecía al Poder Judicial, estuve trabajando en los tribunales y por eso no pude ejercer. Pero bueno, estábamos como quien dice del otro lado de las cosas allí. Entonces, bueno, aquí estoy. Soy la que está de manera Bienvenida. independiente. Y bueno, obviamente acoplándome las normas y entendiendo más el proceso, porque no me había querido involucrar en el tema político ni social, pues, bueno, por muchos temas, pero bueno, ya es hora de que 10 años en Panamá son 10 años, una vida, Bueno, parte de Rayman, una vida. ya con 10 años aquí, ya usted no es extranjera, ya usted es de acá. Dice que uno es de dónde es. Así mismo Ray, es, sí, señor. ajá, Rayman, ¿de dónde es usted? ¿Dónde nació, pues? De Venezuela, yo soy de Venezuela. Muy bien, bienvenida entonces, no se preocupe, aquí Gracias, estamos en familia. gracias. Muy bien, vamos entonces con otra, Adiasa. ¿Me escucha? Hola, Perfecto. Sí, 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 la escucho. mi nombre es Anarelis Díaz. Analeris, Anarelis. Anarelis. Ajá, Cuénteme, Anarelis, usted es del Tribunal Electoral. ajá, es correcto. Soy de la sección de igualdad de género. Muy bueno eso. ¿Y tiene alguna especialidad en particular? ¿Es abogada, socióloga, psicóloga, artista? Sí, con mucho gusto. Mi carrera en sí es administración, Excelente. dirigida, una parte es de la administración pública y la otra es hotelería, gastronomía nacional e internacional, alta gerencia, magíster en recursos humanos
con especialización en administración y estoy estudiando actualmente Derecho. Muy bien. Bueno, veo que tiene una habilidad con la gastronomía, que me encanta ver los programas de gastronomía y ese es un tema también de género. Cuando Ujú. entraron los hombres ya le dieron otro formato. Muy Exacto, bien, gracias, gracias. a la Entonces, orden. Anarelis. Chelsea, por ahí veo un Chelsea. ¿Se puede presentar, Chelsea? Sí, buenas tardes, profesora y compañeros. Mi nombre es Chelsea Rentería. Trabajo en el Tribunal Electoral, en el Departamento de Organización Electoral. Actualmente estoy estudiando en Recursos Humanos en la Universidad del Istmo y un placer dar esta clase que sé que va a ser muy interesante. Muchas gracias por su presentación, Chelsea. Por aquí veo el nombre de Valerie. Valerie L. Buenas tardes, mi nombre es Valerie López. Laboro Buenas en el tardes. Tribunal Electoral en el área de comunicación y actualmente soy encargada del área de diseño gráfico, el departamento de diseño gráfico. Muchas gracias. Ese es un área que me encanta, el diseño. A ver, a Aarón Ávila. ¿Lo dije bien? Sí, bastante bien. Bueno, buenas Cuénteme. tardes. Soy Aaron Ávila, soy de la Dirección de Comunicación y bueno, ahora sí me veo. Eh, Tiene departamento de publicidad y bueno, actualmente estoy en el diplomado porque se me ha asignado, bueno, por lo menos visualizar o ver lo que sale aquí, el arte, los textos, que todo tenga esa comunicación inclusiva. Entonces, bueno, aprender todo lo que pueda de este seminario y de los cursos que tiene para fortalecer eso, que haya una mejor comunicación y más inclusiva dentro del Tribunal Electoral. Me, Ujú. me parece muy bien. Muchas gracias por estar aquí. Kimberly González. ¿Me escucha, Sí, Kimberly? Para que se sí, buenas presente. tardes, profesora. Buenas tardes. Buenas tardes, sí, mi nombre es Kimberly González, soy periodista de la Dirección de Comunicación del Tribunal Electoral, pertenezco al Departamento de Prensa, actualmente enlace de prensa con la Oficina de Igualdad de Género. Mi trabajo más bien consiste en la parte de comunicación y bueno, también tengo una maestría en marketing digital y comunicación política. Opa, comunicación política. Muy importante ese detalle. Bueno, no se nos quedó nadie. Bueno, si entra alguno, bueno, la profesora ya se presentó, Daisy. ¿Querías decir algo? Si nos escucha. Bueno, nada, No se nos queda nadie, profesora. sí, por ahí Cuéntenos falta todavía también. por ingresar dos más. Así es que, pero sí, Dos es un compañeros. Ah, no grupo hay que les problema. gusta mucho que le pregunten y usted también pregúnteles a ellos. Así que por ahí es un Ah, grupo por bien supuesto. receptivo, así es que están ávidos a querer aprender y que la clase sea bastante dinámica y no estar ahí solamente mirando la pantalla y las diapositivas. Así que el Claro. grupo solo le puedo decir que aproveche al máximo a la profesora Briseida porque la verdad es una persona muy ocupada y me ha sacado un tiempo. Imagínense que la agendé con tiempo desde que empezó el año. Así que aprovechen. Muchas gracias, profesora Daisy, y por el entusiasmo que nos da a todos y todas. Bien, bueno, estoy muy contenta de estar aquí porque veo que el grupo está mayoritariamente en un área estratégica. Estratégica para las personas en el país y para las mujeres en particular. Vamos a poder en este tiempo, porque creo que es de 2 a 3:30, y ustedes me pueden interrumpir, pueden preguntar, igual yo les voy a hacer las preguntas. Pero a mí siempre me gusta iniciar casi todos los espacios donde voy a conversar o a hablar con
Las personas que están en un módulo tomando algún fortalecimiento profesional, un poco el contexto histórico, ¿no? Un poco también el razonamiento del por qué estamos aquí y qué nos lleva de una u otra manera a constantemente hablar sobre un tema que para nosotros es de mucha importancia, ¿verdad? Es importante que el Instituto de la Mujer de la Universidad de Panamá y en conjunto también con otras instancias, pues haya o esté abordando este tema que de alguna manera nos va a fortalecer a cada una de las personas que estamos aquí. Este diplomado especializado en género, derechos políticos y participación hoy tiene muchísima importancia y vigencia justamente porque en nuestro país, todas las personas, desde que nacemos, somos eminentemente políticos y a veces confundimos lo que es la política con política solamente electoral, como también a veces confundimos la palabra participación con la participación electoral. Y también a veces el concepto de género lo vemos como muy aislado, muy teórico. Sin embargo, estas tres palabras juntas son transversales a todas las personas y a toda la sociedad, ¿verdad? Porque seguramente ya ustedes le han dado un poquito de lo que es el concepto de género, lo de derechos políticos y participación. Entonces a nosotros nos toca un poco abordar algo sobre la última parte, que es la participación y el ejercicio político de las mujeres, que no es nuevo, que ha existido siempre y que ha sido además una reivindicación histórica de la mitad de la población del mundo, a través de las distintas sociedades que han existido hasta nuestros días. Porque nosotros conocemos una partecita de lo que vivimos hoy en el siglo XXI o de lo que podemos rescatar del siglo XX, que lo tenemos un poquito más cercano. Pero si vamos a través de la historia, nos vamos a dar cuenta que el reclamo histórico de las mujeres ha sido permanente, ¿verdad? Desde lo que recordamos que es el occidente como lo conocemos, ¿verdad? Sobre todo el viejo continente, y lo que conocemos de la historia occidental europea y de las diferentes sociedades que existieron en su momento desde la antigüedad hasta ahora, para no hablar de la prehistoria, ¿verdad? Ya desde hace muchos siglos habían personas del sexo femenino que siempre demostraron su capacidad intelectual, su capacidad física, su capacidad mental y las destrezas de decidir a participar en cualquier acontecimiento de la vida política, cotidiana, económica, en fin. Pero no siempre fue fácil. No es lo mismo en en la historia de la sociedad, cuando los antropólogos explican cómo surgieron las personas y la participación que se conoce de las mujeres en el hogar o en una sociedad prehistórica, que era una división de tareas que se puso de acuerdo entre una familia, entre un tipo de sociedad. Pero una vez en la historia entramos y de lo que conocemos y de lo que se nos ha hablado y de lo que hemos leído, nos damos cuenta que en los antiguos poderes políticos que existía, como en la antigüedad tardía, en la época cuando Grecia era todo un boom, ¿verdad? Y que la conocemos sobre todo por Aristóteles, los grandes sabios, Sócrates, ¿verdad? Y las grandes epopeyas. Y en las escuelas no nos dicen que además de ello existían mujeres que eran filósofas, pensadoras, escritoras,
que de una u otra manera también participaron en la vida política del país, o de todo lo que fue ese poder antiguo, ¿no? Que no es el mismo mundo geográficamente hablando del que hoy estamos, pero que sí existen esas regiones todavía, ¿verdad? Entonces, nos remontamos un poquito a Hipatia de Alejandría, que para mí es, digamos, un norte para comprender y entender que puede haber lejanía, pero a la vez cercanía. Ella fue una pionera en la defensa de los derechos de las mujeres, no solamente políticos, sino también históricos, filosóficos. Era una mujer que tenía múltiples capacidades, ¿verdad? Y de ella se sabe distintas historias, pero todas coinciden en que era una mujer multifacética. Era filósofa, era música, era matemática, era astrónoma, ¿verdad? Astróloga, y que además confrontó al poder del momento, aunque su padre era gobernador. Era gobernador en Grecia, en Alejandría específicamente, y gracias a que su padre tenía poder, porque era el gobernador y ella era su única hija, él la educó de una manera distinta a los esclavos, que los esclavos eran esclavos, pero tenían también sus prebendas, ¿verdad? Podían de alguna manera recibir algunas clases. Y ella era una mujer que siempre estuvo vinculada fundamentalmente a la incógnita de responder el universo. Era politeísta, más bien no era politeísta, no profesaba ninguna fe religiosa, cuestionaba más bien el sistema solar, el universo, le preocupaba mucho el tema, y antes que Galileo ya ella tenía algunas hipótesis sobre cómo era el universo y cómo la Tierra giraba, ¿verdad? Que después muchos de los planteamientos que ella hizo fueron a confirmarse más adelante en las posteriores investigaciones de los científicos, antes de Galileo y posterior a Galileo e incluido Galileo. Pero como ella era una mujer estudiosa, ella siempre defendió la importancia de la independencia a pensar, el derecho a pensar, porque ella era como algunos físicos y matemáticos dicen, siempre cuando tú haces una investigación científica, tú necesitas saber dónde estuvieron los errores para poder compararlos y decir dónde está el acierto, y siempre verificar cuál fue el error para poder mejorar. Entonces ella siempre dijo, defiende tu derecho a pensar, porque incluso pensar de manera errónea es mejor que no pensar. O sea, le daba mucho énfasis al pensamiento, al conocimiento, porque el conocimiento es el objetivo y el fin último de la ciencia. Por lo tanto, como era una mujer brillante, que además fue muy privilegiada, pero lamentablemente por su forma de pensar y por creer en la ciencia y por no seguir las corrientes que empezaban a surgir, primero en Alejandría habría politeísmo y posteriormente empezaron otras religiones, entonces fue perseguida, ¿verdad? Y se dice que su muerte fue lamentablemente violenta, a pedradas. Les recomiendo a todos y todas, si pueden ver una película que hizo Alejandro Amenábar, que se llama, vamos a ver si me acuerdo, Ágora. Ágora es una referencia cinematográfica que habla un poco, obviamente es una película de cine, sobre Hipatia, y da algunos pasajes muy interesantes, que puede ser vista de muchas maneras, pero desde el punto de vista de género,
y desde el punto de vista del conocimiento científico y político, un poco para conocer cómo funcionaba la sociedad en aquel entonces, cómo funcionaba el patriarcado, las diferencias políticas de la época, y en el medio de eso una mujer salida del tiesto como Hipatia de Alejandría, que imponía y luchaba por tener una forma de pensar distinta. Entonces me parece que es un ejemplo importante porque podemos hablar del hoy, podemos hablar de las elecciones del próximo año, pero es importante conocer Se fue el audio de la profesora. Parece que se le desconectó. ¿me está escuchando o no? ¿Hola? Sí se escucha, sí se escucha. ¿Y estaban viendo el PowerPoint? Porque como que se cerró. Vamos a abrirlo otra vez. Estaba como desconectada, no aparecía. Ah, bueno, eso es lo que quiero saber, hasta dónde me escucharon, porque no sé por qué se está yendo la internet. Hasta la recomendación de la película de Ah, Ágora. ok, perfecto. Vamos a continuar entonces, porque es que me salió en la pantalla algo. eh, a ver, no sé por qué se fue. Vamos otra vez. ¿Aló? Ajá, habla ¿Me para ver si escuchan? ¿Me ahorita sí, escuchan? Ahorita sí. sí, me están escuchando. Bueno, vamos de nuevo. Y ven es que quiero ver si ¿ven la pantalla? ¿Sale o todavía no? Todavía. Vamos, porque creo que es que eso fue lo que ocurrió. Vamos a hacer algo para que no se pierda, porque es que me salía algo en la pantalla. Permítame un segundito, por favor, porque si no, no van a poder ver lo que sigue. Mientras tanto,
Ahora sí, ¿me escuchan? ¿Sí? Bueno, vamos. Vamos nuevamente con... Aquí está. Bien, como les estaba comentando, algo tan importante como el derecho a pensar y a tener una opinión era fundamental, pero no solo se queda allí, ¿verdad? También posteriormente, continuando el tema de las sociedades hasta nuestros días, nada más quiero traer algunas mujeres que de una u otra manera fueron cruciales en el tema de la participación política, en el tema de la transformación del pensamiento de la época y los aportes que dieron para que nosotras hoy en día podamos tener participación política. En ese sentido, una de las, podemos decir, y le han llamado así, de las mujeres que en pleno siglo XIV empezó a trabajar muy metódicamente todo lo que tuviera que ver con los debates, con la participación de las mujeres a nivel de la escritura, que no era tan fácil que las mujeres pudieran tener el acceso a escribir, ¿verdad? Entonces, en pleno siglo XIV, cuando todavía existía el medioevo, en plena Europa medieval, y prácticamente que hasta la Revolución Francesa, hubo algo parecido a un movimiento que se llamó la Querella de las Mujeres. Ella fue Christine de Pizan, que ella era una veneciana, ¿verdad? Que posteriormente se quedó en Francia. Y en ese momento, por supuesto, pues la escritura era algo revolucionario para las mujeres. Y empieza a defender, al igual que Hipatia, el derecho a la capacidad intelectual, el derecho a pensar, a decidir, el derecho a poder, imagínense la pelea de aquel momento, a tener acceso a los estudios, a tener acceso a la universidad y también la participación política, porque cada evento en cualquier momento de la historia se convertía en un acontecimiento político, así fuera escribir. Y era revolucionario porque las mujeres no teníamos ese derecho. Y por supuesto, ella siempre pues escribía y peleaba por tener la posibilidad de no tener que esconderse para escribir. Ella escribió muchísimas obras literarias que evidenciaban la situación en que las mujeres se encontraban en aquel entonces. Por eso escribió uno de sus libros que se llamó El libro de la ciudad de las damas o de la ciudad de las mujeres, como quieran traducirlo del francés, ¿verdad? Y generalmente vinculando la problemática de las mujeres, ¿verdad? A que les llamaban inferiores y no veían los atributos, sus capacidades y el desconocimiento y las limitaciones a las que se enfrentaba. O sea, la misoginia existía desde tiempos ancestrales. Pero ese hecho contundente tardó mucho para que se generalizara en todo el mundo y pudiéramos tener acceso a la educación, al estudio, a las universidades. Y por supuesto, muchas mujeres continuaron esa tarea, así como Christine de Pizan fue una pionera, hubo muchas más en cada época, en cada momento. Y por supuesto, en la Edad Media fue una lucha que se llevó a cabo muy sutilmente de distintas formas y desde distintos frentes. La iglesia del momento donde estaba la Santa Inquisición, también desde adentro, hubo quienes se enfrentaron a ella, como lo fue Sor Juana Inés de la Cruz, que todas y todos deben haberla escuchado alguna vez, conocido, y también hay una película que recomiendo a todos y todas, y por favor véanla,
La primera que les dije, de Ágora, para ver la historia un poco y que sé que por el trabajo que ustedes tienen, es importante que tengan acceso a ello. Se puede conseguir en internet fácilmente, Ágora. Y otra que vincula todo un poco, una de las discusiones que tuvo Sor Juana Inés de la Cruz con quienes detentaban el poder eclesiástico, ¿verdad? En ese momento que estábamos en plena conquista europea y ella estaba en México y México fue un virreinato y ella fue una protegida de una de las virreinas del momento. Su papel fue muy importante porque ella tuvo, aunque no lo muestran así prácticamente, pero tuvo que hacer una discusión para poder generar más conocimiento. Entonces, la película se llama Yo, la peor de todas, basada en un libro que ella escribió, Yo, la peor de todas, que además es el final de una carta que ella le manda al presbítero del momento, al cura que tenía a su cargo, es decir, como el obispo del momento en México. Y un debate muy interesante, pero además refleja un poco la situación del momento. Obviamente son películas, pero basadas todas en documentación histórica, algunas, bueno, un poco puede haber fantasías de por medio, pero siempre buscando una interpretación que ponga en evidencia la situación de las mujeres, de la cual también las que formaban parte de alguna fe religiosa lo sufrieron como lo sufren actualmente. Y así nos podemos ir, ¿verdad? En cada momento histórico. Y como hablábamos también de la Revolución Francesa, Justin, una pregunta. ¿Esto dónde lo puedes poner? ¿cómo dice? Pregunte. Disculpe, profesora. ¿Tenías alguna pregunta? No, no era aquí con él. Ok. Bueno, entonces continuamos porque Olimpia de Gouges, que también representa una casta privilegiada en la Francia revolucionaria, ¿verdad? Pero ella era de la nobleza y tenía conocimientos y era una mujer ilustrada, era feminista, igual que las anteriores, ¿verdad? Y además era política. Ella confrontó la Declaración de los Derechos del Hombre, porque como ustedes han visto y saben, la Revolución Francesa habla de igualdad, fraternidad, ¿verdad? Y libertad. Esos tres estaban en función de la Declaración de los Derechos del Hombre, como se llamaba. Ella, que terminó en la horca, aunque tenía muchos aliados y aliadas, ¿verdad? Hizo lo que se conoce como la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana en 1791, casi 3 años posterior a la Declaración de los Derechos del Hombre que sacó la Revolución Francesa. Pero en el marco de la Revolución Francesa, que se habla, bueno, como que fueron todos estos caballeros que la dirigieron, hubo mujeres que participaron, no solamente como Olimpia de Gouges, sino que era de la nobleza, sino que la propia clase trabajadora del momento también participó. Veamos finamente qué era la Bastilla y qué significó la toma de la Bastilla. Entonces, Olimpia de Gouges siempre es muy mencionada porque hizo la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana, que recomiendo, ojalá se las pueda enviar para que la lean, ¿verdad? Pero no todo quedó allí, porque justamente en esos precisos momentos ya estaba finalizando el siglo XVIII, ¿verdad? Y pronto iba a inaugurarse un nuevo siglo. La situación iba cambiando porque hubo brotes revolucionarios en la industria, ¿verdad? Vino la revolución industrial, que con las máquinas generaron una masa
de trabajadores y trabajadoras, muchas fábricas textiles donde las mujeres trabajaban muchísimo y donde la explotación era muy grande. Pero antes de llegar ahí, a finalizar prácticamente y un poco muy cercano a Olimpia de Gush, en esa Europa que estaba finalizando ese siglo, había otra mujer que también viene del mundo intelectual y de la escritura, porque eran las que tenían cerca la necesidad y la importancia de conocimiento. Ella era Mary Wollstonecraft, ¿verdad? Que fue una escritora importante, una de las más grandes figuras del mundo moderno. Era una literata y muy, muy importante. Ella escribió algo parecido a Olimpia de Gush. Olimpia era francesa, Mary Wollstonecraft inglesa. Mary escribió La Vindicación de los Derechos de la Mujer en 1792, un año posterior a lo de Olimpia. Y también esto es importante irlo viendo, ¿verdad? Donde ella hablaba el tema de que si era o no era hábil para los asuntos públicos, que eso no debiera ser ninguna inferioridad biológica, congénita. Entonces, simplemente ella hablaba de que no se le permitía acceder a la educación en igualdad de condiciones con los hombres y que ella, por lo tanto, era una impulsora del derecho a que de que hubiese educación en igualdad de condiciones para todas las personas y que no fuera una educación para las mujeres y otra para los hombres, sino que fuera mixta, una coeducación, como también se conocía. Mary Wollstonecraft tuvo una hija, Mary Shelley, que también fue feminista. Y Mary Shelley es conocida por haber escrito una obra que hasta el sol de hoy es muy famosa, ¿verdad? Y que de una u otra manera trataba de un hombre deforme, enfermo, que representaba un poco la situación de la sociedad. Pero Mary Wollstonecraft, hasta el último de sus días, siguió exigiendo el derecho fundamentalmente de las mujeres, pero en particular el tema educativo. Rompiendo un poco con esa trayectoria de mujeres ilustradas en conceptos de que eran parte además de la monarquía y de la nobleza, en el mundo común, natural, en el mundo de la sociedad de abajo y de los que habían empezado a surgir después de la Revolución Francesa, que era la clase trabajadora, hubo muchísimas mujeres del día a día que también participaron en acontecimientos políticos de gran trascendencia y que fueron las que pusieron un poquito más el calor de las mujeres que vivían en sus hogares y que pasaban mucho trabajo o que eran sumamente explotadas. Y que fue una de las primeras mujeres que habló de la igualdad de los derechos para la clase trabajadora, que fue Flora Tristán. Quizás es más conocida, les debe escuchar, porque Flora Tristán era también escritora, ella dirigió grupos políticos, participó con hombres y mujeres de la época en que se estaba pidiendo un cambio de la sociedad. Dirigía un periódico que se llamó La Unión Obrera y antes que muchos hombres era la que hablaba de la igualdad de la clase trabajadora y hacía constantes llamados a los obreros para que no hubiese desigualdad de hecho y de que se reconociera a las mujeres en los sindicatos que se estaban surgiendo, ¿verdad? De que no hubiera violencia porque además fue una mujer perseguida por su marido y además maltratada. Ella además tuvo un hijo porque que fue un pintor famoso que incluso estuvo aquí en Panamá. Y su padre era de origen peruano, un peruano que estuvo cercano a Simón Bolívar, y por eso ella tiene unas raíces en América Latina, y particularmente en Perú, donde se le ha hecho
bastantes reconocimientos y tiene una larga trayectoria política y militante, ¿verdad? Pero con esta introducción yo quiero también retrotraerlas y retrotraerlos a esa época en que podríamos decir que fue sumamente convulsiva en la Europa del siglo XIX y del siglo XVIII, cuando se dieron, porque antes de la Revolución Francesa de 1879, se dieron muchos conatos revolucionarios donde la crisis política era muy grave. Una de ellas fue la conocida la Comuna de París entre el 18 de marzo y 28 de mayo de 1871. Fue una antesala posterior a la Revolución Francesa. Apenas se empezaba a escuchar el nombre de Carlos Marx, que iniciaba algunos libros, algunos llamados, pero ya las mujeres y los hombres estaban en las calles y las mujeres organizadas en asociaciones locales, habían creado cooperativas de trabajo y habían muchos frentes. Ellos le llamaban comuna lo que es el municipio, ¿no? La comuna de París es como decir el municipio de Panamá. Y había una mujer muy valerosa, que en Francia es muy reconocida, que se llamaba Louise Michel. Ella formó parte de los comités de vigilancia y debatió las estrategias y el rumbo de la comuna. Louise Michel fue perseguida, muchas veces encarcelada. Y además fue parte del Comité Central de la Unión de Mujeres para la Defensa de París y el cuidado a los heridos, porque con esto quiero decirles que las mujeres siempre tuvieron una participación política. La participación política no es solamente la electoral. Cada acontecimiento político que estremecía en esos momentos a las ciudades, a los pueblos, a los campos, siempre estuvieron. Y no estuvieron en la retaguardia, estuvieron a la vanguardia, como es este caso, que es muy reivindicado, pero que no siempre es sacado ni dado. Siempre se habla de la Revolución Francesa, pero no hablan de lo que anterior provocó que hubiese la Revolución Francesa, ¿verdad? Y la toma de la Bastilla. Estos elementos son importantes porque de lo que se trata es de sacar a la luz pública y poner en las páginas amarillas a quienes fueron protagonistas de la historia, pero que muchas veces nos ocultan. Entonces tenemos que sacar que las evidencias para decir aquí estuvimos. Y esto solamente es un recuento histórico así general de un momento en la Europa, ¿verdad? En el viejo continente, en momentos claves históricos. Y que se los traigo simplemente como una forma de expresarles cómo la participación política ha estado, ¿no? Y cómo ha costado estar en ellas y de qué manera. Podemos pasar entonces un poquito acá, a Norteamérica, donde ya también paralelo, fíjense, en 1848 y antes de la Revolución Francesa, hubo una convención de derechos de la mujer, o sea, ya las mujeres estaban organizadas, se reunían, y fundamentalmente en Nueva York, que también como en Londres, que había mucho movimiento obrero, en Estados Unidos también, sobre todo porque venían de Europa. Entonces, hubo una convención que fue muy importante, que las mujeres convocaron, ¿verdad? Porque ellas querían también que se legitimara sus derechos. Una convención que para aquel entonces había llegado a más de 300 personas, eh, con algunos hombres que estuvieron participando, pero que para ese momento era una cosa. Profe, ¿me oye?
¿Qué le Parece que de nuevo pasó? se le pausó. Mire, Ajá. vamos a dejar de grabar aquí. de Estábamos conversando acerca de la importancia de la Convención de Seneca Falls como digamos, algo previo a todo el proceso que tuvo que ver con la lucha reivindicativa y concreta, que sirvió muchísimo, sobre todo en Latinoamérica y en Estados Unidos, relacionado con la igualdad de trato y de las mujeres para todo el mundo. No se oye ahora. Ay, Dios, ¿qué le pasó? Sí, sí se escucha, profesora, la ¿Sí estamos se escuchando. escucha? Ah, Yo la ok. escucho, profesora. Es que me salió un mensaje ahí que decía que no se escuchaba. Sí se escucha, ok. Quizás es Dice Adriana Alianza, ¿alguien que escucha? Alianza está no preguntando. escucha. Sí, es solo ella, profesora. El resto yo creo que la escuchamos perfectamente. Ah, perfecto. Continúa entonces. Bueno, Adriana, aquí déjala la ahí. declaración de sentimientos que pedía igualdad de trato para las mujeres y los hombres, de acuerdo con la ley, y el derecho al voto para las mujeres fue importante porque sentó las bases para todo el proceso que se dio en América Latina y también en Europa. Eso paralelamente a lo que estaba pasando en todos los continentes, ¿verdad? Y nosotros acá. Justamente eso fue en 1848, también vino la Comuna de París, que había sido en 1871, después vino la Revolución Francesa en 1879. Pero finales del siglo XIX, ¿verdad? Con toda la lucha que hicieron los trabajadores y las trabajadoras, ¿por qué? Por el derecho al salario justo, a la equidad de trato, contra el trabajo infantil, a la igualdad de salario entre hombres y mujeres. O sea, todo ese proceso del movimiento sindical de fines del siglo XIX, que imponen incluso el 1 de mayo como Día del Trabajo, o sea, del Día de los Trabajadores y las Trabajadoras, es importante porque ya venían las mujeres trabajadoras luchando por sus propios derechos, ¿verdad? Por igualdad de condiciones para hombres y mujeres en los lugares de trabajo y contra el trabajo infantil. Entonces, ahí también hubo una participación espectacular de las mujeres. ¿Por qué? Porque lamentablemente era una situación muy catastrófica, sobre todo en el caso de las mujeres que eran trabajadoras textiles. Entonces, el tema de la participación sindical fue una herramienta fundamental porque también fueron lideresas importantes que tuvieron una grata participación que posteriormente eso va a ser beneficioso para la vida política electoral. Por ejemplo, cuando se va a disponer la importancia de que se dé un Día Internacional de las Mujeres, eso fue en 1910, en la Segunda Conferencia Internacional de las Mujeres Socialistas, que se reunió en Copenhague, ellas estaban reunidas también para demandar el derecho al sufragio universal, pero también para denunciar la tragedia que vivían las mujeres en las fábricas, en los textiles, porque digamos que en Inglaterra, sobre todo, que había una monarquía, había mucha exigencia a las costureras, a las mujeres que hacían los vestidos para las mujeres de la nobleza, y hubo mujeres que murieron así literalmente en sus puestos de trabajo por exceso de trabajo, por explotación laboral, porque eran 16, 26, cualquier cantidad de horas, y hay unos casos porque en el Capital de Carlos Marx, para quien quiera leerlo, en el segundo, creo que en el primer tomo, cuando hace una observación y un análisis de la situación laboral en Inglaterra, hay casos específicos que están en la jurisprudencia en Inglaterra, que se pueden ver si a los que les gusta la historia, los casos concretos que hubo y cómo se desmayaban o cómo murieron algunas, que incluso un médico hubo que firmó y decía algo así como murió pues por exceso de trabajo. Eso ocurría en el país de la Revolución Industrial.
Y posteriormente, por supuesto, pues las mujeres no se quedaron de brazos cruzados, proclaman el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, que fueron entonces las mujeres socialistas las que impulsan eso, como Clara Zetkin, hubo mujeres de la talla de Rosa Luxemburgo, Alexandra Kollontai, Nadezhda Krupskaya, Inés Armand, y bueno, era una época de grandes revoluciones en Europa y particularmente en Europa del Este, en Alemania, y bueno, ellas no se quedaron de brazos cruzados, ellas participan de una manera majestuosa y en particular, por ejemplo, cuando se da la Revolución Rusa de 1917, hubo una, sobre todo, que fue Alexandra Kollontai, que llegó a ser la primera mujer que participó en un gobierno, fue la primera embajadora, o sea, la primera en ejercer la función de representante de un país en el exterior, una de las dirigentes más importantes, pero menos habladas, siempre se hablan de los grandes revolucionarios, pero ella fue una de las grandes figuras de la Revolución Rusa, dio unos grandes aportes teóricos y prácticos, era una de las que también soñaba y pensaba en que había que en las escuelas, en las universidades, había que educar a las mujeres. Y dio cientos de conferencias sobre todas las estudiantes universitarias y escribió muchos libros. Y entre tantas cosas era una de las que decía que la vida de la mujer no se transforma en una labor ininterrumpida, que no dormía lo suficiente y no descansaba nunca y que era la primera en levantarse por la mañana y la última en acostarse. O sea, prácticamente era una forma de explicarle a la sociedad que esa situación no podía seguir y que en tal sentido era muy importante lograr la igualdad de condiciones en todos los aspectos. Y así podríamos reseñar la participación política, sindical, en los ambientes literarios, en todas las partes, en el pensamiento académicamente de las mujeres en el mundo, ¿verdad? Y todo eso significa participación política, porque tenían cada una de ellas una idea política de lo que quería para la sociedad, una idea política de lo que quería para la educación en cada punto y en cada momento histórico, estratégico de la situación de cada país, ellas participaron y tuvieron propuestas, tenían programas, tenían alternativas. No se quedaron jamás calladas, todo lo contrario, siempre hubo una participación que ellas soñaban para tener una mejor sociedad. El asunto está que no siempre en la historia se ha planteado. Por suerte, muchas de ellas escribieron y posteriormente en el siglo XX se ha rescatado mucha historia y se ha puesto, porque claro, con evidencias, no se puede inventar el agua tibia si no hay evidencias. Todo lo que ha salido tiene evidencia. Lo que no tenga evidencia, entonces no lo podemos decir que ha sido comprobado. Pero la participación fue majestuosa, espectacular, persecución, hubo muchas. Y digamos que de la Revolución Rusa y todas las posteriores revoluciones que hubo, por ejemplo, de Europa o en Estados Unidos, todo eso impactó en América Latina y el Caribe, nos impactó aquí en Panamá. Y todo el proceso de la lucha por el sufragio universal nos impactó. Toda esa participación extraordinaria nos impactó. En América Latina, por ejemplo, podemos encontrarlo desde Argentina hasta Brasil. En Bolivia hubo una revolución en 1952, donde las mujeres indígenas tuvieron una participación también muy poderosa, muy firme. En Perú, en Chile, en América Central, en República Dominicana, en Cuba. Y en Cuba, por supuesto que la hubo con mujeres de la talla de Aide Santa María, que fue una revolucionaria que dirigió también la revolución cubana, pero siempre la ponen solamente una de las partes, pero no que el papel protagónico que tuvo y su participación
fundamental. En ese proceso llegó a crear incluso la Casa de las Américas, fue una mujer de alto nivel cultural. Y así, en Panamá no nos quedamos atrás, por supuesto que no. Pero antes de entrar a Panamá, quiero saber si tienen alguna pregunta, si tienen alguna observación, si lo que estoy diciendo tiene coherencia. Me gustaría que alguna o alguno me comentara antes de seguir. Profesora, Sí, dígame. ajá, le habla Narelis. Sí. En base a lo que usted nos dicta, siempre se ha visto eso de como el menosprecio hacia la iniciativa o incluso aunque la mujer esté muy preparada, se ve ese tema todavía como que no hay esa aceptación de que al siglo de hoy todavía hay mujeres más preparadas que nuestros compañeros los caballeros. Increíblemente, usted lo marca que eso viene de siglos atrás, pero sin Ujú. embargo, al día de hoy todavía se ve esa desigualdad. Exactamente. Y Anarelis, me gusta que hagas esa observación porque el asunto está en que saber mucho, tener conocimiento, es un símbolo de poder. Y cuando tú tienes conocimiento, aunque seas una persona lo más sencilla, pero tú tienes conocimiento, muchas veces se asustan porque saben que eso significa que estás pareja o parejo con el oso. Y en ese sentido estriba justamente desde la antigüedad hasta nuestros días, como muy bien lo has captado, la importancia de la educación, la importancia de saber y de preparar. No es solamente el título, ¿verdad? Porque podemos tener muchos títulos, pero tener el conocimiento, demostrarlo, proponerlo, ¿verdad? Utilizarlo para poder mejorar tus condiciones y las condiciones de las demás personas es prácticamente un programa político. Y eso fue lo que nuestras ancestras y nuestras antecesoras hicieron. Abonaron ese camino y nos dijeron, miren, no se queden cortas, sigan preparándose, sigan estudiando, sigan teniendo conocimiento para poder lejos, ¿no? Sin prisa, pero sin pausa, y es lo que hemos hecho. Y si nos damos cuenta, en las estadísticas universitarias de la mayoría de las universidades de América Latina y en particular de la Universidad de Panamá, donde se han hecho informes de la situación, y en la mayoría de las universidades públicas y privadas, nos vamos a dar cuenta que quienes mayormente obtienen los mejores títulos con los mejores puestos son las mujeres. Mayoritariamente, valga la redundancia, la mayor cantidad de graduadas en todos los campos son las mujeres. Incluso varió. Al inicio era difícil que las mujeres ingresaran a las universidades. En la actualidad no hay quien nos quite la carrera. O sea, nos metemos, agarramos, nos graduamos en licenciatura, después los posgrados, los doctorados, los postdoctorados, y nos llenamos de tus títulos y conocimiento, ¿verdad? Y nos graduamos con los primeros lugares, con las mejores notas. Y ya no hay, digamos, carreras donde digan, aquí no hay mujeres. No, al contrario, por ejemplo, las carreras como medicina, que en algún momento fueron puros hombres, donde la primera, digamos, doctora en Panamá fue Lidia Sogandares. A partir de la década del 60, la universidad dio un vuelco. Se masificó, pero también se feminizó. Las escuelas de medicina están llenas de mujeres que van a ser médicas. Las carreras de derecho también. Las carreras que anteriormente eran un obstáculo para que las mujeres entraran, porque decían que eran ciencias duras, están llenas. O sea, no hay un solo lugar donde no podamos estar. Todo lo contrario, ¿verdad? Y por eso incluso hoy en día
podemos ver proyectos que mujeres actuales y jóvenes actuales, investigadoras, han desarrollado en ese terreno, en el terreno de las ciencias en general y de las ciencias duras y las ciencias sociales en particular. Que son importantes y que nos hablan muy bien de las capacidades que tenemos, porque el cerebro, científicamente hablando, es igualito, o sea, tenemos las mismas capacidades, ¿verdad? Además, se ven desde otro punto de vista, pero no hay nada que nos impida acceder al conocimiento. Lo que sí tenemos dificultades es a la hora de la búsqueda del empleo. Ahí entonces aparecen las desigualdades de género, que también tiene que ver con las reivindicaciones políticas y laborales, con las reivindicaciones de por qué fue y es necesario los convenios internacionales de especial interés para las mujeres, como el convenio 111, que tiene que ver con la equidad de género, o con el convenio 100, que tiene que ver con la equidad salarial, porque no es un asunto de que nos van a pagar igual por igual, no, tú haces el mismo, el valor de tu trabajo es igual al mío. Yo hago un trabajo y tú haces uno. Y lo que yo hago y lo que tú haces es lo mismo, tienen un mismo valor. Entonces, ¿por qué me vas a pagar menos que a un varón? Entonces, todo eso se ha ido reglamentando. Todo eso hoy en día es política pública, son convenios, son leyes que el Ministerio de Trabajo tiene que aplicar y que están en los programas de los sindicatos y que están en los programas de los organismos internacionales. Entonces pasa un poco por ahí, eso lo vamos a ir viendo un poquito más en la medida que nos vamos a ir entrando entonces, y gracias por avisarlo, lástima que ahora todavía no llega la señal, pero se los mostraré posteriormente. Y en ese sentido quiero entrar a Panamá de la mano del movimiento sindical, para ir viendo el tema de nuestra participación. Recordemos que Panamá, cuando se da esa negociación y el 3 de noviembre de 1903 inicia el nuevo Estado panameño, y que a los 15 días, sin tener una constitución política, ojo, se firma un tratado, el Jaibuno Varila, que de una u otra manera nos puso una espada de Damocles al país, ¿verdad? Y empezamos una nueva etapa, pero en esa nueva etapa hay un proceso muy interesante que quiero rescatar y que quiero reivindicar, que es la participación de las mujeres que ya están en Panamá, que se han organizado, que tienen una participación muy buena y que van a dirigir parte del movimiento sindical, porque aquí, por ejemplo, en la participación política sindical, siempre se hablan de los hombres, del papel, de los grandes líderes, que es muy importante conocer, pero se obvia la participación de las mujeres en el mundo sindical. Y eso es un tipo de participación, porque a partir de la participación en distintas partes, ya sea en el barrio, ya sea en el campo, en las comarcas, en el movimiento sindical, en los movimientos sociales, de ahí salen la mayoría de las personas que van a participar en una contienda electoral. Por eso el tema de la participación es fundamental. No estamos hablando de una participación como un canto a la bandera, no. Una participación que tiene un beneficio posterior, que te conocen, que ven tus programas y que tú dices, bueno, yo fui dirigente en esta y ahora yo puedo ser candidata. Pero por eso tienen que ser conocidas las propuestas y de dónde saliste como dirigente política. Para llegar allá, tenemos por eso que conocer cómo lo hicieron nuestras ancestras o cómo lo hicieron nuestras antecesoras, de dónde venimos, porque tenemos un código electoral, pero ¿cómo hicimos para llegar a ese código electoral?
nació de la nada. ¿Por qué pedimos el 30%, el 50%? Nació de la nada. ¿Qué pasó antes? Por eso la historia siempre es importante, pero la historia con lentes de género, con identificación de quienes estuvieron ahí y con las ganas siempre de que estemos en las páginas amarillas, ¿verdad? Y en ese sentido, yo quiero rescatar una figura muy importante que trajo a colación, y este es un libro que estoy tratando de impulsar de que salga. A ver si lo puedo poner porque no se puede ver ahí. Este libro que está aquí se llama Un siglo de liderazgo femenino en Panamá. ¿Ven? Después la tengo en una de las filminas, algunas de ellas aquí. Este es un enfoque histórico-sociológico que es un trabajo que hicieron dos sociólogas, dos colegas muy queridas, Mirna Gutiérrez y Jacqueline Candanedo, ¿verdad? Un siglo de liderazgo femenino en Panamá. En este libro, ellas explican quién fue la primera organización que proclamó en su programa un objetivo de establecer el sufragio femenino en Panamá y cómo lo hicieron. Entonces resulta que en 1921 nació la Federación Obrera de la República, ¿verdad? Y en su programa como federación sindical impulsaron el sufragio femenino, gracias a que tenían una lideresa que se llamaba Julia Palau de Gámez. Julia Palau de Gámez ella tenía un cargo muy importante en ese momento, vamos a ver si la encuentro. Julia Palau de Gámez, se las voy a deber, las tengo aquí abiertas, pero no se las puedo enseñar, pero ya lo verán. Julia Palau de Gámez fue una lideresa muy importante que llegó a hacer talleres para las trabajadoras, talleres en las que participó junto con otras lideresas de la época. Eso fue, digamos, como en 1921, pero ya en 1910, ella participaba de muchas de la organización, de esa organización. Y ella llegó a ser parte de una de las organizaciones que empiezan a trabajar el tema del sufragio universal en Panamá, el tema de la cultura económica de las mujeres, el tema de la participación política, y que va a dar un vuelco extraordinario en Panamá, y por lo cual hoy en día nosotras y nosotros estamos aquí un poco tratando de lograr que ese trabajo que ellas hicieron no se olvide. ¿Por qué? Porque si ellas no hubieran hecho lo que hicieron, nosotras no estaríamos aquí. Entonces, en el caso de Julia Palau de Gámez, que dio tanto aporte a este país, ella incluso fue parte y escribía en uno de los periódicos que había en la época. Pero posteriormente, quiero que anoten el nombre del libro porque se puede conseguir en internet y podríamos ver, estamos viendo cómo se trata. Y hay otros libros más que yo tengo a mano, pero que muchos fueron de algunos momentos importantes que tuvo el Instituto de la Mujer. Profe, disculpe, ¿y Por, el autor o autora de este libro? son las dos sociólogas, Mirna Gutiérrez y Jacqueline Candanedo. Mirna Gutiérrez y Jacqueline Candanedo. Estamos viendo la posibilidad de actualizar. Ahí hay otras mujeres más, pero las vamos a ir viendo en la medida que vamos conversando. Ahí había otra dirigente, lideresa
sindical que fue Paula Jiménez, que también es de esa época, o sea, la primera década de la República, las primeras décadas. Realmente las 4 primeras décadas de la República fueron muy políticas en este país, con una gran participación de las mujeres, pero que toca estudiarlas y conocerlas para saber por qué hoy podemos y tenemos tantos derechos, ¿verdad? Y es lunes, el miércoles 28 de junio, si no pasa nada, voy a buscar otro lugar para conectarme. Ay, vamos a ver si tenemos suerte, si ya regresó la internet. Si tenemos suerte, les presento a Julián. Perdón. A ver, no creo que sea. Bueno, lo que quiero decirles es que para el jueves vamos a tocar una parte que es fundamental en la historia del movimiento femenino en Panamá. ¿Por qué? Porque tiene que ver con que en la década del 20, la década del 20 fue una década de mucho trajín en este país. Fíjense que ya le estoy hablando, vamos a ver, no se vayan, vamos a ver si logro, si realmente volvió o no para ver si puedo presentárselas. Tengo suerte, vamos a ver, me permiten, a ver, ahora sí. Para que antes que se vayan, podamos, vamos a, déjenme apagar el, vamos a hacer aquí. Bien, voy a mostrarles rapidito. ¿Están viendo la pantalla? No sale todavía. No, no sale todavía. No se ve nada. No, no sale. Ok, vamos a entonces compartir pantalla. Aquí está. ¿Ahora sí? Dice que está compartiendo, pero no se ve todavía. Pareciera que está como cargando aún. Ahora, ok, Ya, ahora listo, sí profesora. estamos viendo. Vamos a ampliarla. Bueno, aquí yo les había dicho, bueno, Seneca Falls, estas dos señoras, Clara Zetkin con Rosa Luxemburgo en 1910. Se ven los trajes que usaban y así ellas participaron en cualquier cantidad de actividades. Este es Alexandra Kollontai. Acá, esta es nuestra querida Julia Palau de Gamis. ¿Ven? Ella fue, podemos decir, la primera lideresa sindical de Panamá, que perteneció a la Federación Obrera de la República. ¿Me escuchan? Sí, sí se escucha. Yo la escucho. No Sí, sé sí los se demás oye compañeros. bien. Ah, que tenía arriba como que lo hubiera apagado. Bien, entonces, gracias a ella, en el programa del movimiento sindical que lideraba la Federación Obrera de la República, se incorporó el establecimiento y la demanda del sufragio femenino en Panamá. O sea, ya estaba en 1921 en una federación obrera. Posteriormente,
Vamos a ver. Ajá. También, en la década del 20, paralelamente a esa federación, surge un primer movimiento, el Grupo Feminista Renovación, en 1922. Posteriormente, lo vamos a desarrollar un poco más el jueves, surge el Partido Nacional Feminista en el año 1923, que este año se van a conmemorar los 100 años del Congreso que crea y donde se aprueba la creación de este partido. Y como ustedes saben, su principal lideresa fue Clara González. Y estas compañeras, damas, mujeres dignas de este país, fueron parte de esa directiva. Entonces fueron mujeres de la talla de Lida Campodónico de Crespo, que fue su primera vicepresidenta. Su segunda vicepresidenta fue Sara Sotillo. ¿Quién no recordará a Sara Sotillo? Después veremos su participación, que no solamente quedó en el Partido Nacional Feminista. Felicia Santizo, del Movimiento Inclinario de Colón, militante también del Partido Comunista, y que se le han rendido muchos honores. Y la primera socióloga, Georgina Jiménez de López, que además escribió un tema que hay que leer: la participación de la mujer en la vida pública. Bien, y después vamos a seguir un poco el trabajo de este grupo, que no fue el único. Hubo otro grupo que dirigió también Angélica María Chávez de Patterson, que surge en 1923, cuya prioridad era la educación. Para ellas el sufragio femenino podía esperar un poquito, era importante, pero insuficiente, y no lo incorporaban en ese momento. Pero de ellas vamos a afincarnos más el jueves. Yo dejaría esta introducción. El miércoles sería, profe. Perdón, el miércoles. El Ah. miércoles, sí. ¿Ves? Esta es una introducción breve con algunos puntos generales, porque siempre, y como socióloga, no puedo dejar de decir que hay que hacer los análisis de lo general a lo particular. Entonces, por eso vamos viéndolo a nivel global hasta nuestros días. Preguntas, intervenciones, porque sé que ya estamos sobre el tiempo. Kimberly, ¿qué le queda de la reunión de hoy? Bueno, Dígame alguna impresión. realmente comprobar que todavía algunas luchas siguen persistentes y el trabajo se sigue realizando en la parte de la sensibilización, y pues que no es algo que surge de un tiempo para acá, sino que es un trabajo que se viene realizando ya décadas atrás. Creo que es lo más importante que me llevo de esta reunión. Muy bien, gracias. Chelsea, ¿me puede decir tu opinión?
Eh, bueno, profesora, a mí en lo personal me gustó mucho la clase de hoy. Me llamó mucho la atención las primeras filminas que puso, que decía que defiende tu derecho a pensar, porque incluso pensar de manera errónea es mejor que no pensar. Todas las personas tenemos derecho a la libertad de pensamiento y de expresión, pues para comprender la libertad de buscar y recibir y difundir información e ideas, pues. Y o sea, me marcó esta filmina, también la otra que puso, que decía la excelencia o la inferioridad de los seres no reside en sus cuerpos según el sexo, sino en la perfección de sus conductas o virtudes. Esa también me gustó mucho. Qué bueno, gracias. ¿Alguien más? ¿Alguno de los caballeros? José de León. Así es, profesora. No, queda evidenciado que no es una lucha que ha empezado hace poco, sino una lucha que viene de mucho tiempo. El valor de la mujer de querer hacer valer sus derechos y la equiparación con el hombre. Y también me llama mucho la atención, como usted decía, en el tema del Código Electoral en Panamá. Los avances que han logrado las mujeres hay que saber el por qué. No ha sido fácil para ustedes y es importante también conocer en el plano local el papel que ha jugado las mujeres para que buscar esas reivindicaciones y que sean incluidas en el tema político en el Código Electoral. Así es. Gracias. ¿Alguien más? Para que cierre. Bueno, profe, lo que hemos estado hablando, que la mujer siempre ha tenido una participación importante, aunque haya estado de manera eh, invisible. Pero en muchas etapas, en momentos de guerra, las mujeres han estado allí de alguna u otra forma dando su apoyo. En otras épocas, las mujeres servían incluso de mensajeras de un lugar a otro cuando estaban en esas luchas, este, para que no fuesen descubiertos en algunos casos. Y entonces eran las mujeres las mensajeras, porque bueno, obviamente eran invisibles, ¿no? Y hablando también de los mensajes, si la mujer tiene derecho a subir a la horca o a la hoguera, también pues tiene derecho de subir a una tribuna, porque las mujeres Así es. siempre hemos estado allí, siempre hemos formado parte y hemos tenido o han tenido estas mujeres papeles importantes en realidad a través de la historia. Muy bien. Bueno, yo sé que tienen que irse y que esto ha sido así, pero quiero mencionarles alguna bibliografía que me parece importante rápidamente. En Panamá tenemos muchas mujeres que han escrito y aportado, o sea, es infinito. Y el Tribunal Electoral debe tener una biblioteca extraordinaria. Ya les hablé de un siglo liderazgo femenino en Panamá. El último que acaba de salir, Imaginario, Feminismo y Modernidad en Panamá, de la doctora Eda Osamudio. Está acabadito de salir, que es importante. Tenemos, para lo que se está dando, historia de los movimientos de mujeres en Panamá, que es una recopilación que hizo el Instituto de la Mujer en el 2002 y que sus autores son varios, ¿verdad? Recomiendo siempre el movimiento sufragista en Panamá y la construcción de la mujer moderna de la profesora Yolanda Marcos. Este es el libro. Después esto se lo pasará a la profesora Daisy. Este es un libro que es también fundamental. La Constitución de 1946 y la constituyente que le dio origen. Este es otro, Entre silencios y voces, género, historia de América Central. Después les mandaremos todo. Obviamente,
Clara González, Clara, de la profesora Yolanda Marco, que es que es fundamental. fundamental. Aquí está un Aquí está un poco poco la la historia historia del del feminismo feminismo panameño, panameño, de de la la abogada abogada Mari Mari Blanca Blanca Está, Está, que estos estos fueron fueron los los primeros primeros en en 1996. Reseña histórica del sufragio femenino en Panamá. este 10 10 años años de de las las políticas de las mujeres en Panamá, 1902-2002. Aquí hay un trabajito que yo hice junto con otras profesoras. Y bueno, hay mucho más, pero he ido seleccionándolo y mandaré la bibliografía para que ustedes puedan tener acceso. Si pueden, vean la película Hipatia y me la comentan el día que volvamos a vernos. Si la pueden ver de aquí al miércoles, mejor. ¿Puede repetir Si el no, nombre de la película? se llama Ágora. Me gustaría que la vieran. Ah, ok, esa ya. Okay, ya la Ágora, esa. Que son muy puntuales para el tema. Por lo que decía la compañera, el tema del conocimiento, pero la gravedad de lo que ocurría. Profesora Daisy, no sé si quería decir algo antes de retirarnos. Si no, entonces, déjeme preguntarle si no, entonces, para poder clausurar el día de hoy y agradecerle su paciencia, su participación, y nos veríamos el miércoles. ¿Les parece? Perfecto, profesora. Sí, Que tenga profesora. feliz tarde. Hasta luego, compañero. Hasta luego. Hasta Chao. luego.